Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 3 de marzo, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este tercer domingo de Cuaresma iniciamos las lecturas con el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Leemos en la primera lectura los 10 mandamientos. ¿Y cómo tenemos que entender los 10 mandamientos? De una manera muy sencilla. Son el manual de instrucción que nos da Dios. Los 10 mandamientos no son en forma alguna la opresión de Dios contra nosotros. Los mandamientos no son una imposición externa, no. Nacen de nuestra propia condición de criaturas de Dios. ¿Quién nos ha creado? Dios. ¿Quién sabe para qué nos ha creado? Dios. ¿Quién sabe cómo operar entonces esta creación? Dios. Por tanto, sus mandamientos lo que son eso, el manual de instrucciones. Para esto lo he creado. Es muy bonito comparar los mandamientos justamente con esos manuales de instrucciones que vienen en los diferentes aparatos. ¿Y quién crea ese manual? Aquel que ha creado el aparato, aquel que sabe para qué lo ha creado y cómo funciona. Si yo, en cambio, creo que yo conozco más cómo funciona este aparato que aquel que lo creó, y no, yo lo voy a usar de otra forma, bueno, corro el grave riesgo de echarlo a perder, de dañarlo, de no seguir las instrucciones. Y por eso es claro, se me dañó este aparato. ¿Y cómo lo utilizó? Lo utilicé de esta manera. Bueno, pero si eso era lo que le dijimos en el manual que no haga. Estos son los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor son la hermosura y la belleza de aquel que quiere que utilicemos su creación
del mejor modo. Yo no he sido hecho para otra cosa que amar a Dios en primerísimo lugar. Y por eso todos los primeros mandamientos, los 3 primeros mandamientos, ¿de qué me hablan? De ese amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y no permitir que mi corazón coloque en la posición de Dios ninguna otra persona ni ninguna otra cosa en este mundo. Honrar su nombre, porque tengo una relación profunda y verdadera con el Señor, y yo no ando tomando el nombre de aquel que digo amar de una manera irresponsable, y santificar su día, que en la antigua alianza era el sábado, el último día de la semana, y en la nueva alianza se convierte en el primer día de la semana, que ahora se llama domingo, día de la resurrección del Señor. Estos van a ser los 3 primeros y más importantes. De esta manera, amando a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Amándome a mí mismo. Aquel que no se sabe amar a sí mismo, no ama a Dios sobre todas las cosas. Aquel que quiere amarse a sí mismo, amará a Dios sobre todas las cosas, porque amarse a uno mismo significa buscar el mayor bien para mí. Y no hay mayor bien para mí que poner a Dios sobre todas las cosas. Y después, el resto de los mandamientos, ¿qué van a hacer? Que ame al prójimo. Que ame al prójimo y efectivamente cuide al prójimo y me preocupe del prójimo y no maltrate al prójimo. Y permita entonces que ese amor al prójimo se transmita en ese amor a mí mismo. ¿A qué me refiero? Amar verdaderamente al prójimo como a uno mismo significa desear lo que uno desea en su corazón. Y aquel que se ama verdaderamente a sí mismo, ¿qué es lo que debe buscar? Amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, el amor al prójimo siempre se va a dirigir a querer que el prójimo conozca y ame a Dios. En la segunda lectura leemos la primera carta a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo en esta primera carta a los Corintios? Cómo aquella predicación del Evangelio se basa en aquello que el mundo no quiere reconocer. Los judíos exigen señales milagrosas. Esto hemos visto cómo al Señor se lo pedían constantemente. Haznos una señal y entonces creeremos. Pero resulta que las señales estaban ahí. No las querían creer. Aquel que pide un milagro para poder creer, aquel que pide que se le muestre, que se le compruebe para poder creer, bueno, entonces nunca caminará el camino de la fe. Y en cambio, los paganos piden sabiduría. ¿De qué está hablando San Pablo? Los paganos se está refiriendo sobre todo a toda esa cultura helénica que está representada por el Imperio Romano en ese momento. El Imperio Romano que ha adoptado toda la cultura de los griegos que han sido los que han desarrollado la filosofía y tienen un amor enorme por la sabiduría que produce la filosofía. Y entonces piden efectivamente esa sabiduría. La sabiduría y los milagros están presentes en el Evangelio, pero ¿qué es lo que ocurre? No de acuerdo a los criterios que ponen los que la piden. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos, dice San Pablo, a Cristo crucificado.
Y Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Escándalo para los judíos. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que Dios ha muerto en la cruz? ¿Cómo es que Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz? Esto es una afirmación escandalosa. Por eso es que a los judíos, estamos hablando sobre todo de la cabeza del pueblo judío, no ha podido aceptar este escándalo. Y en cambio, para la sabiduría, para los que buscan la filosofía, escuchar de Cristo crucificado es una locura. Pero nosotros, los llamados, judíos o paganos, es decir, no hay diferencia, sabemos que Cristo es la fuerza y la sabiduría. La fuerza, es decir, que ahí están todas las señales, todos los milagros que puedes desear. Y la sabiduría, porque no hay mayor sabiduría que la que nos transmite el Señor. ¿Por qué? Porque lo que puede parecer locura para los hombres, la locura de Dios, es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres. Los hombres tienen que adaptarse a la sabiduría de Dios. No es Dios el que tiene que adaptarse a la sabiduría de los hombres. Y lo que parece débil a los ojos de los hombres, qué cosa más débil que Cristo crucificado, es la fortaleza de Dios. Porque no es la debilidad de un hombre vencido por otros hombres, sino el hombre que se ha entregado por amor para cumplir la voluntad del Padre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. 2 partes componen el Evangelio que acabamos de leer, o pudiéramos dividirla también en 3 partes. La primera parte, que es la escena de la expulsión de los mercaderes, que continúa, o pudiéramos dividirla en una segunda parte, con la discusión sobre ese templo que puede ser destruido y levantado en 3 días. Y la última parte, que el Señor conoce el corazón de todos y no se fía, porque conoce verdaderamente la interioridad. La primera parte hay que tener en cuenta que estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, es decir, estamos en el inicio del Evangelio de San Juan y vemos a Jesús en Jerusalén. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan prácticamente una sola ida de Jesús a Jerusalén, la última visita a Jerusalén.
la visita a Jerusalén que termina en la crucifixión del Señor. Sin embargo, San Juan nos va a presentar 3 visitas de Jesús a Jerusalén. Esta es la primera. Como digo, estamos en el capítulo 2. Además, sabemos perfectamente, y eso sí lo mencionan los evangelios sinópticos, como la familia de Jesús, José y María, iban todos los años a Jerusalén, por lo cual Jesús debe haber ido mínimo una vez al año a Jerusalén. Llega para la fiesta de la Pascua. ¿Y qué sucede entonces? Que encuentra en el templo a los vendedores de los bueyes, las ovejas, las palomas, a los cambistas. Hace un látigo. Esta es una escena sumamente violenta, si es que queremos ponerle esa expresión. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, diciéndoles: quiten todo de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Son palabras sumamente fuertes, son acciones sumamente fuertes. Los discípulos en ese momento recuerdan enseguida lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. ¿Qué quiere decir el celo de tu casa me devora? Que quiero que se respete efectivamente lo que le pertenece al Señor. El templo no sirve para el comercio. Y entonces se tiene que buscar otro lugar donde se realice el comercio. No es una contrariedad, no es irse en contra de la actividad comercial. No es una lucha contra el comercio en sí, sino al lugar donde se está desarrollando. ¿Para qué? Para limpiar el propósito de ese lugar. Este no es lugar para el comercio, este es lugar de oración. Y eso es algo que tenemos que cuidar siempre. Y lo vemos muchísimo porque lamentablemente en muchas iglesias, en muchos templos, ¿qué es lo que se hace? Se hace una actividad comercial. Y entonces no me refiero a la venta de objetos o de otras cosas, sino que me refiero a que todo está orientado hacia el comercio. No, la iglesia, el templo, tiene que ser ese lugar, en primer lugar, donde yo entro a encontrarme con el Señor y puedo hacer oración. Yo cuando lo explico, por ejemplo, a los padres, padrinos, a los que están participando en un bautizo, les explico en primer lugar el respeto a Dios y en segundo lugar el respeto a cada persona que entra a esta iglesia en cualquier momento y tiene derecho a encontrar un ambiente de silencio y de oración. La segunda parte empieza cuando vienen los judíos a preguntarle qué señal. Fíjate cómo volvemos a la segunda lectura, donde hemos visto cómo San Pablo dice que los judíos piden señales. ¿Qué señal nos das para decir que tienes autoridad para actuar así? ¿Qué otra señal que la verdad? ¿Qué otra señal que la verdad? Los judíos sabían perfectamente que lo que había hecho el Señor era correcto. De hecho, ellos mismos habían intentado poner orden, pero no habían tenido el valor de hacerlo. Por tanto, no hay más autoridad que la verdad. Pero Jesús les responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, les está diciendo: no hay otra señal que la resurrección. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de ese templo material, sino que estaba hablando de ese templo que es su propio cuerpo, que iba a morir en la cruz y que sin embargo iba a resucitar en el tercer día. Nos dice finalmente el Evangelio que muchos creyeron en él, en ese momento, pero que él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque nos dice que creyeron en él a ver los prodigios que hacía. Es decir, al ver las señales, creían por los milagros. Y el Señor no se fía de ellos. ¿Por qué? Porque solo por los milagros quieren creer. Y cuando ya no estén esos milagros, ¿qué va a pasar?
Es como aquella persona que se acerca a Dios solo en los momentos difíciles o solo cuando experimenta sentimientos profundos, y por eso tienes que escuchar a personas, ay, es que ya no siento. Yo tenga milagros, tenga sentimientos o no los tenga. Amo al Señor porque el Señor es el Señor. Punto. No necesito más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un bendecido domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.